Hola de nuevo, soy Peregrino y hoy les voy a hablar de los algoritmos voraces. Los algoritmos voraces, o como se les conoce en inglés, greedy algorithms, son algoritmos que implementan una heurística, una técnica que nos ayuda a optimizar la búsqueda de una solución óptima para un problema. La idea detrás de estos algoritmos es la de tomar siempre la solución que parece más óptima de todas las que tiene disponibles en ese momento, con la esperanza de que al juntar estas pequeñas decisiones óptimas se llegue a una solución óptima en general. Seguramente verán esto si lo buscan en internet, seguramente lo encontrarán como que el algoritmo trata de tomar decisiones localmente óptimas, con la esperanza de que estas decisiones localmente óptimas lo llevarán a una solución globalmente óptima. Toma por ejemplo este problema. Supón que existen estas ciudades, y la tarea del algoritmo es gastar lo menos posible en llegar desde el pueblo A hacia el pueblo B. Y como puedes ver, hay dos rutas. Un algoritmo voraz haría algo como esto. Es decir, a cada paso compraría el boleto más barato, hasta llegar al pueblo B. La gran decisión que tiene que tomar en este momento es en el pueblo A, en donde tiene que decidir comprar un boleto u otro. En este caso, siempre elige comprar el boleto más barato. Eso es lo que haría un algoritmo voraz. Como dije, el algoritmo toma estas decisiones con la esperanza de que tomar estas decisiones que aparentemente son óptimas en ese momento, va a encontrar la solución general al problema, y esta solución también va a ser la óptima. Sin embargo, no siempre es así. Imagina un problema con el que estábamos trabajando antes, pero ahora con las cosas un poco cambiadas. Siguiendo la heurística voraz, el algoritmo haría algo como esto. Es decir, en el primer paso compraría el boleto más barato, sin importarle que más adelante se puede encontrar con un boleto mucho más caro, que haría que al final la solución no sea la más óptima. Pero bueno, si es que al final el algoritmo no nos va a garantizar que se va a encontrar la solución óptima, ¿por qué es que existen este tipo de heurísticas o de técnicas para afrontar problemas? Existen problemas para los cuales encontrar la solución globalmente óptima es algo muy costoso o cercano a lo imposible, y es en estos casos en los que los algoritmos voraces son muy recurridos, ya que en este caso está sacrificando la optimalidad de una solución por el tiempo de cómputo o de desarrollo de un algoritmo completamente óptimo. La gran ventaja de los algoritmos voraces es que generalmente son sencillos de entender y también muy sencillos de implementar. Y como muchas de las cosas de las que les hablo en este canal, esta técnica o esta heurística de los algoritmos voraces es solo una herramienta más, de la cual pueden echar mano si es que necesitan afrontar un problema que se puede resolver con un algoritmo voraz. Y bueno, ahora que mencioné de estos problemas, podrías preguntarte qué tipo de problemas son aquellos que se pueden afrontar mediante un algoritmo de este tipo. Y pues bien, la realidad es que no son todos. Existen problemas para los cuales aplicar un algoritmo voraz hace muchísimo más sentido. Y en general son problemas de los cuales se pueden dividir en subproblemas a resolver. En general, este tipo de problemas son aquellos que se pueden dividir en problemas más pequeños, es decir, versiones más pequeñas del problema global. Piensa en el ejemplo que vimos hace poco. La tarea de llegar desde una ciudad A a una ciudad B, teniendo muchas ciudades intermedias en el camino, se puede descomponer en simplemente tomar la decisión entre viajar a una ciudad o viajar a la otra. También otra de las características es que al resolver uno de estos problemas, el problema que nos queda es mucho más pequeño. De nuevo, volviendo al ejemplo de las ciudades, una vez que has decidido moverte hacia otra ciudad, has tomado una decisión, y el problema que nos queda es más pequeño que el que inicialmente estábamos afrontando. Y otra de las características es que a cada paso se puede ir midiendo la optimalidad del algoritmo. En el caso de las ciudades, a cada paso podríamos ir decidiendo cuál boleto comprar, porque se medía la optimalidad en términos de cuánto se iba a gastar. Hay problemas bastante famosos que se pueden afrontar utilizando este algoritmo. Uno de ellos es el problema del agente viajero, del cual les hablé en un video pasado. Les dejo el enlace por acá si lo quieren ver. También otro problema muy famoso es el problema de la mochila knapsack. También existe la codificación de Hoffman, que utiliza un algoritmo voraz, y los problemas de Minimum Spanning Tree, de Prim y de Kruskal. Y también por ahí algo de Dijkstra. Para estos algoritmos, encontrar la solución óptima cuando se trata de una cantidad enorme de datos es algo que es computacionalmente muy costoso, y es por eso que mejor se decide optar por un algoritmo voraz. Pues bien, eso fue todo por este video, espero les haya gustado y les haya resultado útil. Si tienen alguna duda sobre lo que les acabo de contar, o sobre cualquier otra cosa relacionada con los algoritmos o la computación, déjenlo en los comentarios. Probablemente les pueda ayudar yo o encontrar a alguien que pueda responderla. Como dije, espero les haya gustado y ya saben, si así fue denle un like y compártanlo con alguien más a quien le pueda resultar útil.
Suscríbanse si es que aún no lo has hecho y nos vemos la próxima.